trayectoria y Es para experiencia escuchar en la una cosa. temática. Hoy contamos con, les decía, con dos disertantes con muchísima experiencia en la temática, ¿no? En el abordaje de las demencias. Así que esperemos que las puedan aprovechar. Les comento cómo se va a desarrollar esta jornada. Primero van a hablar las disertantes y al finalizar va a haber un espacio para las preguntas del público. Lo que les vamos a solicitar es que silencien sus micrófonos para que no, puedan disertar sin ningún inconveniente. Esta jornada se realiza en el marco del programa de abordaje al envejecimiento que venimos desarrollando desde la Asociación Civil Surcos en alianza con Fundación Emergencias. Ustedes saben, quienes ya han participado de otras jornadas, que estamos realizando una jornada mensual. La próxima va a ser en el mes de septiembre y va a ser sobre la temática de cuidados paliativos. Bueno, me presento, mi nombre es Alejandra Vázquez, soy psicóloga y coordino programas y proyectos vinculados a envejecimiento y violencias en Surcos Asociación Civil, y me acompaña acá Nicolás Seibelt, que es licenciado en Trabajo Social y también está coordinando conmigo el proyecto de abordaje al envejecimiento. Bueno, voy a presentar ahora entonces a la primer disertante. Estás ahí, Claudia, ¿no? Sí, acá estoy, Ale. Perfecto. Ella es la licenciada Claudia Molina, es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es psicogerontóloga, especialista en el abordaje de personas mayores, personas con demencias, en multiestimulación, es asesora y gestión en casos y familias en la temática de las demencias, especialización en psicoinmunoendocrinología y medicina del estrés de la Asociación Médica Argentina, exdirectora del Centro Modelo para Pacientes con Deterioro Cognitivo y Demencias, eh, vicejefatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una maestría en Servicios de Gestión de Gerontología en la Universidad y Salud, es miembro de CEAL, Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad, miembro asesor y profesional de ALMA, Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer de la Argentina, miembro y profesional del Instituto Universitario CEMIC, sección Psicogeriatría, Departamento de Psiquiatría, miembro del equipo profesional Espacio Salud Gerontovida, directora y autora de cursos y actualización de capacitación para asistentes gerontológicos, gerontológicas y profesionales en el ámbito público y privado en la temática de demencias. Bienvenida, Claudia, mucho gusto contar con vos en esta jornada. Te escuchamos. Cuando quieras compartir. Sí, hola Ale, hola Nicolás. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación y no quiero perder tiempo, así no hacemos no tardamos tanto con la exposición y tenemos espacio para todo lo que queremos contar un poquito con la otra disertante. Yo voy a arrancar un poquitito en relación a la temática que presentó un poco Alejandra. Voy a compartir y, espérenme, vamos a los documentos, acá. Voy a presentar un poquitito la temática voy a empezar a hablar un poquito desde la temática más macro y más global en relación, espérenme, lo voy a poner acá, a ver si se ve, ahí está. ¿Ahí se ve? Se ve perfecto, Claudia. Perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. Voy a empezar a hablar un poquitito de lo más macro para saber dónde estamos situados en relación a esta temática que nos compete hoy y cómo estamos parados tanto a nivel internacional como a nivel nacional en relación a la dependencia y a las demencias en particular.
Bueno, esto es un poquito para hacer el contexto de Argentina, sobre todo porque además venimos también y la capacitación un poquito tiene que ver con distintos municipios que forman parte del país, lo cual me parece absolutamente enriquecedor que sea un espacio federal para que podamos ubicarnos en qué nos está pasando en relación a nuestro país. Estos son los datos del último censo y ustedes saben, si tienen los datos del último censo, que la ciudad de Buenos Aires es el distrito más envejecido de nuestro país. Tenemos casi un 22% de adultos mayores, en contraposición con Tierra del Fuego, ahora lo vamos a ver, pero que además Argentina comparte en Latinoamérica, con países como Uruguay, Chile, Cuba, un envejecimiento poblacional acelerado. Somos los países más envejecidos de la región. Por supuesto que compartimos en relación al envejecimiento em, una feminización del envejecimiento que tiene las mismas características que a nivel mundial y que en nuestro país se replican de la misma manera que pasa en relación al contexto internacional. Nosotros tenemos un envejecimiento que es femenino y que en general en Argentina tenemos, por ejemplo, de cada 100 mujeres de 60 y 64 años, casi 89 varones, y esto en la ciudad de Buenos Aires es más o menos parecido. Em, ¿Qué nos propone esto? ¿Cuál es el reto, ¿no? En relación a, bueno, cómo podemos pensar. eh, Nosotros participábamos con Ale de un congreso que se está haciendo ahora en relación a los cuidados, donde justamente venimos hablando de los retos en relación a los cuidados, a la dependencia y a los desafíos que implica a nivel internacional y a nivel de la Argentina pensar cómo vamos a preparar nuestros países y nuestras comunidades en relación a una población que va envejeciendo a nivel internacional. Esto implica obligaciones, implica oportunidades, pero también compromisos a nivel de las gestiones públicas. Entonces, me parece que es importante que podamos pensar cómo nos vamos preparando para el envejecimiento poblacional. Yo pongo ahí los datos de la ciudad autónoma porque además de ser el distrito más envejecido, hay también como una profundización del envejecimiento en nuestra ciudad, porque nosotros tenemos muchos adultos mayores de más de 80 años, un poco por la expectativa de vida, porque la calidad de vida también de la ciudad es con estándares por ahí superiores. Eso implica que actualmente en el 2020 nosotros teníamos entre las personas de 90 años y de casi 100 años y de 100 años y más, alrededor de 35.000 personas mayores, lo cual es un monto importante de adultos mayores que además van a ir aumentando. Ahora, la OMS planteó la década del envejecimiento saludable, probablemente hayan visto en las propuestas que hace la OMS, en la página de la OMS, en relación a cómo cambiar el paradigma, cómo ha cambiado el paradigma del envejecimiento. Hizo una propuesta en relación a trabajar con el envejecimiento activo y el envejecimiento saludable, cambiando el modelo de abordaje, pero haciendo una propuesta que tenía que ver con la década del envejecimiento saludable desde el 2021 al 2030, donde se planteaba una propuesta de cómo envejecer. Y cambia también el modelo y la definición de envejecimiento porque incorpora lo que nosotros llamamos la capacidad intrínseca y la capacidad funcional. Cuando hablamos de eso, nos referimos en realidad a la capacidad mental y física que tiene cualquier persona, cualquier adulto mayor, y la capacidad funcional que está ligada a cómo puede desplegar esas capacidades personales dentro del contexto y de la comunidad donde se desarrolla. Entonces, si lo queremos, a ver, lo queremos trasladar a un vocabulario sencillo, nosotros decimos que envejecer saludablemente es envejecer de la mejor manera, que cada uno de nosotros podamos hacer el mayor tiempo posible lo que queremos, lo que deseamos. No es solamente sumarle años de vida, ¿sí? a nuestra expectativa de vida, sino que además esos años sean de calidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa también a medida que envejecemos? Nosotros a medida que envejecemos tenemos, por la propia el desarrollo de nuestro envejecimiento, tenemos mucha más prevalencia de necesitar en algún momento determinados apoyos y cuidados.
Y esto implica que el envejecimiento poblacional conlleva necesariamente a un aumento de la dependencia y de pérdidas en algún momento de nuestra vida de esa capacidad funcional. Que nosotros tenemos que pensar que nuestra calidad de vida probablemente en algún momento, a medida que envejezcamos, va a necesitar también de apoyos y de apoyos externos y de necesidades que nos van a implicar también tener algún cuidado o alguna necesidad de cuidados. Entonces yo les decía que la OMS plantea, en paralelo a la década del envejecimiento saludable, lo que observa y lo que ve es que también hay un desconocimiento muy importante a nivel mundial de lo que está pasando con las demencias en el mundo. Entonces se propone en el 2017 hacer un plan de acción mundial que tiene que ver con involucrar e incluir, incorporar a las demencias como una prioridad para la salud pública. Y en ese marco lo que hace es instalar un plan de acción desde el 2017 al 2025, que estamos llegando el año que viene y que les voy a contar un poquito dónde estamos parados ya al final de esa propuesta que se hizo la OMS. Ahora, ¿por qué propone esto? Porque, bueno, para que nosotros tengamos algunos datos, las demencias constituyen, ¿sí?, la séptima causa de muerte, son una de las principales causas de discapacidad y de dependencia. Por eso yo les hablaba, ¿no?, de el envejecimiento conlleva a la prevalencia también de estas enfermedades, porque la prevalencia, además de las demencias, están aumentando muy rápidamente y muchas de esas personas viven en países como los nuestros, ¿sí? Y además, fíjense, hasta el 85% de las personas que están afectadas no reciben ni apoyo ni tratamiento. Y ahora vamos a ver un poquito por qué. El 60% viven un poco en nuestros países porque nuestro envejecimiento se está dando de manera más rápida que los países desarrollados, de manera más acelerada, pero a su vez también con menos recursos para abordar esta temática. Entonces, fíjense en cuán importante es que nosotros podamos hacer concientización y prevención en relación a estas temáticas. No los quiero llenar con datos, pero bueno, cada año el ADI, que es la Asociación Internacional de Alzheimer, que marca un poco los lineamientos a nivel mundial y que Argentina está incluida a través de la Asociación de Alzheimer de ALMA, dice que cada 3 segundos hay una persona afectada. Los últimos documentos de la CEPAL dan cuenta que en América Latina y el Caribe eso es un poquitito más, es cada minuto y medio casi, para nosotros actualmente. Pero la realidad es que hay 10 millones nuevos de casos por año, que además ese incremento se va a acelerar muy drásticamente hacia el 2050, que además hay muchas de esas personas que van a estar involucradas en países como los nuestros, con lo cual fíjense en la importancia de poder generar conciencia y de preparar comunidades y sociedades que estén trabajando por estas temáticas. Vamos a ver un poquito dónde estamos parados en Argentina. Yo les decía que en Argentina el envejecimiento es femenino, que la mujer envejece y que vive más que los hombres, pero que además ese envejecimiento es desigual. Las mujeres viven más, pero con menor calidad de vida. En general, la dependencia para las actividades básicas de la vida diaria y las instrumentales en las mujeres es mayor. Acá hay un poquito los datos. De cada 100 mujeres, ¿cuántos hombres están afectados en relación a la funcionalidad y a las actividades de la vida diaria? Es decir, que a medida que aumenta la edad, aumenta también la posibilidad de necesitar apoyos frente a las dificultades que se nos plantean. ¿Por qué? Porque estas enfermedades, sobre todo las que son neurodegenerativas, en realidad no tienen remisión, son muy prolongadas, tienen muchos años de tratamiento y de progreso en el contexto de la familia y es importante que nosotros podamos abordar la progresión de la enfermedad. Yo les decía que como estamos parados en Argentina, las enfermedades como las demencias son enfermedades que nosotros llamamos
enfermedades vinculadas al envejecimiento, porque el envejecimiento es el mayor factor de riesgo, pero también tenemos que pensar que el abordaje de estas enfermedades, por el impacto que generan, un impacto físico, psicológico, social, económico, acá hay un poquito de datos en relación, y ahora vamos a ver los costos, por qué es importante abordarlo desde lo más macro a lo más micro, porque el impacto que generan en el contexto de la sociedad es realmente muy importante. No solo afecta a la persona, a las familias, a los acompañantes de cuidado y al contexto que está por fuera de la familia también, sino también desde las políticas públicas, desde las comunidades que están involucradas en la temática. Nosotros tenemos pocos datos de Argentina porque hay mucho subdiagnóstico y en parte tiene que ver también un poco porque nosotros no estamos acostumbrados a sistematizar datos, nos cuesta mucho generar estadísticas, pero la Asociación Internacional de Alzheimer calculaba por lo menos en un informe del 2015, que nosotros tenemos alrededor de 500.000 casos afectados, es decir, 1 de cada 8 personas adultas mayores está impactada por una demencia. Ahora, sí me parece importante, porque lo vamos a ver ahora en relación a los cuidados, que ese cuidado básicamente está asumido por la familia. La familia asume el costo emocional, afectivo, psicológico, económico, retirando o quitándole el factor protagonista que debería tener en muchos casos el Estado desde las políticas públicas para poder asumir esa carga de cuidado. En parte porque las personas afectadas siguen viviendo en el contexto familiar, la mayoría de las personas viven dentro de la familia y si nos vamos fuera de los centros urbanos, ese porcentaje aumenta y porque además los cuidados básicamente de las personas que están afectadas están involucradas y están a cargo de la familia. Ahora, fíjense en los datos y por qué decimos que el cuidado sigue siendo femenino, aún hoy. La cantidad de horas que invierte una mujer, en general son mujeres de mediana edad, que imparten en horas de cuidado y no solo la cantidad de horas diarias que imparten en la hora de cuidado, sino también es una mujer que se retira del cuidado formal y del cuidado externo y de proyectos personales para abocarse a la carga de cuidado, con todo lo que esto significa, ¿no? Em, y yo les decía que en parte el desconocimiento, el estigma que hay de estas enfermedades, tiene que ver, o el subdiagnóstico que hay de estas enfermedades, un poco tiene que ver con lo que ADI recogió en una encuesta internacional que hizo en el 2019, prepandemia fue justo. Ahora está por largar ahora en septiembre, una nuevita que estamos haciendo. Eh, y fíjense en un poco el desconocimiento de estas enfermedades. De la encuesta de ADI, donde se recogieron ¿sí? más de 77.000 encuestados a nivel internacional, Argentina participó de esas encuestas también, los datos que se recogieron son abrumadores en cuanto al desconocimiento y la falta de formación en relación a estas enfermedades. Fíjense que casi el 62% de los proveedores de atención médica creen que las demencias son parte del envejecimiento normal, que además el 33% de las personas piensan que si estuvieran afectados no serían escuchados por los profesionales de la salud, que 2 de cada 3 personas creen que la demencia es parte del envejecimiento normal y aquí están involucrados también los profesionales y los servicios de atención, con lo cual, ¿cuánto desconocimiento hay respecto a a las personas que caen en manos de profesionales que no están formados y que no tienen la formación adecuada en relación a estas temáticas en particular? El 95% de las personas creen que en algún momento de su vida la van a desarrollar. Pero además, 1 de cada 4 personas creen que no hay nada que podamos hacer para prevenirlas. Hay poco menos de 40%, poco menos del 40% del público cree además que hay servicios adecuados para poder darle respuesta a estas enfermedades. Con lo cual, fíjense en cómo pensar el envejecimiento
es también poder pensar cómo vamos a afrontar esta temática, cómo nos preparamos desde los municipios, desde las políticas públicas, tanto a nivel nacional, locales, regionales, como para poder abordar estas temáticas que nos parecen que a nosotros, quienes trabajamos en esto, que es esencial, porque yo digo siempre que vamos detrás de la zanahoria. Los casos se nos empiezan a aparecer y nosotros no tenemos políticas y respuestas para estas temáticas. Esto es un poquito lo que yo les decía del plan de acción de la OMS, que tenían que ver con 6 áreas de investigación y cómo estamos parados ahora. Esto es un poquito el aumento de la prevalencia de las demencias. Fíjense que América Latina y el Caribe, ¿sí? También África, son países que van a desarrollar estas enfermedades de manera muy acelerada. Situación actual hoy, 2024, respecto a ese plan de acción del 2017 al 2025. Acá tenemos un poco el mapita de hoy de aquellos países que tienen plan o que tienen algún proyecto de plan y aquellos que no tienen plan. Fíjense, nos acercamos ahora a septiembre, que es el mes mundial del Alzheimer. Si bien el 21 es el Día Mundial, durante el mes de septiembre ustedes van a ver que a lo largo del país y a nivel mundial vamos a ir nosotros desplegando charlas, temáticas de concientización, caminatas, eventos en relación a concientizar respecto a esta temática. El lema de este año, siempre hay un lema que representa el mes mundial. El lema de este año es hora de actuar por la demencia. ¿Por qué? Porque el año que viene es el 2025 y acá les muestro un poquito el panorama de dónde estamos parados en relación a esa propuesta que hizo la OMS junto con ADI. La respuesta es que el número de planes implementados realmente se estancaron. Hasta hoy son solamente 39 países, es decir, el 26%, no llegamos al 27% de los países del objetivo que se habían propuesto, que era de 146, hoy solamente tienen planes nacionales. Eh, Fíjense en dónde están distribuidos además esos planes nacionales. Hay 20 países de Europa que tienen planes, 9 en las Américas, 6 en el Pacífico Occidental, 2 en el Mediterráneo, 2 en el sudeste asiático y ninguno en África, que es un país que va a tener montos elevados de personas afectadas. Argentina es el único país latinoamericano que no tiene plan y que tiene más de 40 millones de personas. Y fíjense en que en la región de los 35 miembros de Latinoamérica y del Caribe, solamente estos países han desarrollado un plan. El último y el más chiquitito, el más próximo, perdón, fue Brasil, que lo acaba de reglamentar hace muy poquito, pero Cuba, Chile, Uruguay, México, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay son solamente países que hoy tienen planes nacionales. ¿Y por qué nombro la convención? Porque nosotros tenemos una convención que fue hecha ley nacional y que además tiene jerarquía constitucional y que me parece que es un buen parámetro para pararnos nosotros en relación a dónde tenemos que pensar estas temáticas. Y acá tenemos algunos artículos de la convención que realmente, además de plantear un paradigma nuevo y moderno y realmente innovador respecto a la vejez, hay artículos específicos que realmente aluden a cómo pensar también la temática de las demencias y la dependencia que están dentro de la convención. Hay 2 artículos, sobre todo el 12 y el 19, que están muy involucrados y que tienen muy presente cómo trabajar con programas de atención, apoyo a las familias, a las personas afectadas, un sistema de cuidados integral. Me parece que es importante que la tengamos como parámetros para poder darle curso a la convención. Yo les decía, ¿cómo miramos las demencias? Las demencias las tenemos que pensar realmente desde esto más micro a esto más macro, que tiene que ver con, no es solamente la persona afectada, es justamente, nosotros siempre decimos que hay un colectivo afectado en relación a las demencias, es la persona afectada y sus cuidadores primarios, familiares, que ocupan y que asumen mucha carga de cuidado, la carga principal, el resto de la familia, la comunidad, los vecinos, toda esa comunidad más próxima, los gobiernos nacionales, locales,
las ONG, los servicios de apoyo, tanto aquellos que son los servicios de salud, los sistemas también que forman parte del mercado y también los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque debemos intervenir en todo este termómetro del cuidado progresivo, porque las demencias son enfermedades muy largas, es muy larga la progresión de la enfermedad, porque además cuando nosotros podamos involucrarnos y podamos identificar estas enfermedades en estadios muy tempranos, hay mucho que podemos hacer por esa persona afectada, porque podemos trabajar en el apoyo después del diagnóstico, en trabajar respecto a sus expectativas de vida, su proyecto vital, sus decisiones anticipadas, cómo va a querer vivir, cómo va a querer reprogramar su vida, cómo quiere el final de su vida. Entonces me parece que hay mucho para trabajar en ese termómetro del cuidado, para lo cual nosotros podemos pensar y, y abordar y tener en cuenta que trabajar en la temática de las demencias es salir del escritorio del consultorio, es trabajar en terreno, es embarrarse, como digo yo, y ensuciarse. ¿Por qué? Porque el tratamiento de las demencias es un abordaje realmente integral, donde nosotros, por eso yo les decía, hay que salir a terreno, nosotros no podemos abordar la temática de las demencias si no involucramos a todas estas disciplinas que están planteadas acá, porque además, en paralelo con la persona afectada, tenemos que trabajar con los familiares y con las asistentes y los apoyos de cuidado, porque además no solo tenemos que trabajar en el diagnóstico y en el tratamiento, sino también en la orientación, en el asesoramiento legal, en la psicoeducación, en los grupos de apoyo, en las redes de apoyo, en los centros para los cuidados intermedios. Hay un montón de abordaje que tenemos que tener en cuenta, con lo cual es imprescindible trabajar con otras disciplinas. La mirada tiene que ser interdisciplinaria. ¿Por qué un poco? Después Paula va a hablar un poquito más de esto, porque pensar en la temática de las demencias no es pensar solamente en los deterioros cognitivos. Las demencias afectan a un montón de áreas, no solo lo cognitivo, sino lo conductual, lo psicológico, porque le saca autonomía, le saca independencia a la persona que está afectada a lo largo de la progresión de la enfermedad, con lo cual nosotros tenemos que avanzar y trabajar y acompañar a la persona y a la familia en toda la progresión de la enfermedad. Panorama actual. Bien, las demencias hoy, hasta lo que sabemos es que no tienen cura, que hay muchos avances científicos que están vinculados hoy, en la actualidad, a lo que nosotros llamamos los factores de protección. Hay un estudio Finger, que fue como un poco el puntapié inicial, que se hizo en Finlandia, y que actualmente a través del estudio LATAM se está replicando con las características de América Latina y del Caribe. El estudio Finger, ¿qué mostró? ¿Y por qué me parece importante plantearlo para que tengamos en cuenta lo que es el trabajo de prevención? El estudio planteó que hay 12 factores de riesgo que son totalmente controlables y que permiten reducir hasta un 40% la posibilidad de que los síntomas vinculados a estas enfermedades puedan desarrollarse, puedan manifestarse. Es decir, nosotros podemos tener la posibilidad de tener los síntomas, ¿sí? Pero pueden no expresarse a lo largo de la vida. ¿De qué va a depender eso? De muchos de estos factores que vamos a nombrar ahora. Y en países de ingresos bajos y medianos como los nuestros, fíjense que eso se eleva casi hasta un 60%. Con lo cual me parece que es esencial trabajar en las salas de salud, en los municipios, en atención primaria de la salud, porque esto implica poder cuidar y trabajar con estos factores de riesgo que si los atendemos y los podemos trabajar dentro de nuestra propia comunidad, podemos prevenir el desarrollo de la sintomatología de estas enfermedades casi hasta un 60%. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Acá los tienen. Son muchos vinculados también a lo vascular, al cuidado del corazón. Nosotros decimos cuidar nuestro cerebro y nuestro corazón van de la mano, el control de la diabetes, de la obesidad, el exceso de alcohol, hipertensión arterial, la contaminación ambiental.
El tema, ayer lo veíamos mucho en el tema del Congreso, la importancia y la dificultad que hay en nuestro país de que nuestros adultos mayores usen audífonos. Es un factor de riesgo esencial y muchos de nuestros adultos mayores, por un tema de estética y de miedo y de no saber cómo usar los audífonos, no los usan y son un factor de riesgo importantísimo para el desarrollo de estas enfermedades. Y porque además contribuyen a otros factores de riesgo que están ahí descriptos, que tienen que ver con la falta de contacto social, con la falta de educación. Entonces, me parece que es fundamental poder cuidar estos factores para poder prevenir el desarrollo de estas enfermedades. Y esto implica poder pensar en una comunidad amigable con las demencias, ¿sí? En el 2015, la Asociación Internacional de Alzheimer plantea cómo lograr, cómo hacer que una comunidad sea amigable con las personas afectadas. Y lo plantea en 4 ejes de acción. En poder lograr que las personas y sus familias puedan lograr la inclusión, trabajando con el estigma. Ese fue un poco el propósito de la encuesta que hicieron en el 2019, en aumentar la toma de conciencia y en mejorar los servicios y los cuidados respecto a las personas y a la comunidad respecto a estas enfermedades. Y para eso hay que involucrar a la comunidad, hay que conseguir la colaboración de los gobiernos, de las ONG, de los servicios de salud, de los servicios comunitarios, de los grupos y de todos aquellos quienes pueden participar en el termómetro y en la progresión de la enfermedad. Un poco esta es la respuesta a la necesidad de una comunidad amigable con las demencias, que es todo un gran tema cuando nosotros damos charlas de cómo lograr una comunidad amigable con las personas afectadas para que puedan vivir en sus entornos naturales, para que puedan tener un propósito en la vida y un proyecto vital y que puedan seguir incluidos e integrados hasta el final de su vida. Desafíos hoy. Un poquito me pareció importante para poder plantearles cómo estamos parados hoy en nuestro país en relación a la dependencia y a las demencias. Eh, la realidad es que la dependencia y las demencias están fuera de la agenda pública hoy, a nivel tanto nacional, eh, como local en general. Hay muy poco intervención y muy pocas propuestas. Nosotros tuvimos muchos intentos fallidos de tener planes nacionales entre el 2013 y 2015 que se cayeron porque no pudieron reglamentarse. Hubo un intento en el 2014 a través del Ministerio de Desarrollo Social, del programa PENAS, que intentó recoger datos para poder plantear después un plan nacional. Nosotros venimos de agosto, de ahora, de hace muy poquitito, la semana pasada tuvimos el encuentro internacional de las asociaciones de Alzheimer, donde la Fundación León, que está en Tucumán, cuya ley trató de sacar una ley provincial que también estuvo a punto de caerse y que está intentando la búsqueda de reglamentación. ¿Para qué? Para que nos pueda servir a nivel nacional de poder tener después un plan nacional a nivel nacional y que con mucho esfuerzo se acaba de nombrar hace muy poquitito y de conformar un Consejo Provincial de Alzheimer que lo que va a intentar es trabajar desde la interdisciplina para lograr que esa ley de Tucumán entre en vigencia y que puedan tener un programa que después podamos nosotros replicarlo a nivel nacional. El diputado Facundo Manes reavivó un poquito a través de la RADA el intento de poder de vuelta promover, poder tener un plan nacional, pero la realidad es que hoy no hay respuesta a las necesidades actuales, tampoco lo vemos en lo inmediato a futuro. Las acciones que hay son muy específicas porque hay falta de articulación, porque hay mucha fragmentación a nivel de los ministerios, de las direcciones. La articulación básicamente se logra a través de las bases. Los equipos técnicos, aquellos que estamos formados y que trabajamos en los distintos municipios, somos aquellos que articulamos de la manera que podemos, pero a veces sin la articulación de quienes están realmente a cargo de gestar las políticas públicas. Hay falta de incorporación
además de instrumentación de los artículos de la convención que yo les decía, hay falta de trabajo realmente intersectorial, interministerial, yo les decía, de poder incluir a las organizaciones civiles, a los gestores de políticas públicas, al sector privado también. Y a mí me parece importante el factor de las ONG, porque es esencial de darles cabida, de escucharlas, porque muchas veces son las impulsoras y nosotros somos a veces a través de las ONG quienes tratamos e impulsamos a que aquellos gestores de políticas públicas puedan poner la temática en agenda pública. Con lo cual, bueno, este es el mapita que les puedo aportar como recursos de con qué contamos. Nosotros desde Alma Cava formamos parte de la red RADA a lo largo de todo el país. Les quise poner un cuadrito acá de dónde hay asociaciones de Alzheimer a lo largo de nuestro país, en qué provincias están. Y me parece que a lo mejor es importante para que ustedes puedan tener y saber que a lo mejor en algunos lugares, en algunos municipios, ustedes pueden tratar de vincularse con alguna de esas agrupaciones que con mucho esfuerzo vienen trabajando, algunos más en un área, otras en otro, pero que vienen trabajando en relación a esta temática con mucho esfuerzo de voluntariado en realidad. Somos organizaciones que trabajamos mucho desde el voluntariado. Así que bueno, de mi parte, un poquito quiero cerrar con esto más macro y la mirada un poquito más a nivel, nivel mundial y nacional para poder pasar un poquito más al abordaje de las temáticas con Paula, ¿sí? No te escuchamos, Ale. Bueno, mientras sale lo intenta Ujú. solucionar, le damos la palabra a Paula Brovia para que siga la Ahí presentación. está, ¿me Paula, escuchan ahora? Sí, ahí sí. Ay, perdón. ahí está. Sí. Había puesto al revés los audífonos, perdón. No, decía que muchísimas gracias, Claudia. Qué interesante todo el panorama que nos pintaste a nivel mundial, ¿no? Y acá en el contexto, acá en Argentina. Em, bueno, seguramente va a haber muchas preguntas después al finalizar las disertaciones. Muchísimas gracias. Muy interesante tu disertación y le vamos a dar la palabra ahora a la licenciada Paula Brovia. Ella es licenciada en psicología, es especialista en psicogerontología, es máster en, em, perdón, Neuropsicología aplicada. No sí, pasa nada. sí, diplomada en terapias cognitivas y conductuales. Actualmente se desempeña en CEMIC como psicogerontóloga y también en FLENI como neuropsicóloga. Es miembro de asociaciones dedicadas a la geriatría y demencias, como en Gerontovida y en la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer. Perdón, era máster en psicología, en neuropsicología aplicada. Ningún problema. Bueno, muchas gracias también por la invitación. La verdad que celebramos mucho estos espacios de compartir sobre estas temáticas, ¿no? Voy a ahora compartir pantalla y a retomar un poco lo que Claudia venía comentando, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito más, haciendo énfasis en principalmente esto que planteaba, ¿no? Es verdad que muchas veces sentimos que llegamos tarde, ¿no? Y para poder mejorar este abordaje integral, porque realmente abordar cuadros como demencias o deterioros cognitivos, que son como algunos pasos previos que suelen haber en este proceso que se da, es un abordaje muy complejo, ¿sí? Y pensemos que, como veíamos, ¿no? Es muy importante que dejemos en claro de inicio, ¿sí? Que podamos como hacer mucho énfasis en que una demencia, ¿sí? O un deterioro cognitivo, ahora vamos a hablar un poquito para entender un poco más a qué van estos conceptos, no son parte, ¿sí? De lo que llamamos un envejecimiento saludable, ¿sí? Un envejecimiento normal, típico, ¿sí? Entonces, no es una continuidad cognitiva que va a pasar, perdón, biológica que va a ocurrir sí o sí, y
Esto es muy importante porque recién hablaba Claudia con respecto a la encuesta que había hecho ADI, Alzheimer Internacional, ¿no? que había recabado datos en una encuesta muy importante en muchos países. Y fíjense que el 62%, ¿sí? O sea, más de la mitad de los profesionales de salud, ¿sí? Todavía creían que las demencias, ¿sí? Son parte del envejecimiento normal, ¿sí? Entonces, es muy importante que podamos entender, ¿sí? Que no es parte en el proceso. Digo, cuando decimos llegamos tarde, nos referimos a esto. Si nosotros podemos aprender a pesquisar, aprender a identificar factores de riesgo, ¿sí? Podemos mejorar muchísimo el tratamiento, la calidad de vida de la persona, que además, por supuesto, no solamente hablamos de, en esto de los abordajes integrales, no solamente hablamos de una persona que está afectada, ¿sí? Sino que hablamos de un contexto que tiene que acompañar, de las políticas que están impulsadas para ese acompañamiento, ¿sí? Hay muchas cosas que podríamos realmente mejorar, ¿sí? Entonces, para poder pensar que esto no es, y esta demencia, esto patológico, no es parte de un envejecimiento normal, me parecía como interesante, pensábamos esto de plantear, ¿sí? ¿Qué es lo esperable? ¿Sí? ¿Cuáles son los signos normales, esperados, ¿sí? En términos de declive, ¿sí? Que no es lo mismo hablar de deterioro, que hablamos más de patológico, ¿sí? De algo usual o típico que esperamos en los envejecimientos, ¿sí? Que además no hay una sola forma de envejecer, pero ¿qué es lo normal, digamos, que podríamos esperar en este proceso de envejecimiento, ¿sí? Algunas cositas como para pensar. Cuando vamos envejeciendo, va a haber algo como muy central, ¿sí? Que va a ocurrir, y esto lo vamos a plantear todo en relación a lo cognitivo, ¿sí? A la memoria, a la atención, al lenguaje, que tiene que ver con la velocidad, ¿sí? Esto va a impactar en todo nuestro funcionamiento cognitivo general, ¿sí? En todas estas implicancias, y tenemos que, cuando avanzamos, ¿sí? Cuando estamos en el proceso de envejecimiento, sabemos que empieza a haber como una disminución, ¿sí? Que es progresiva, de la velocidad con la cual yo puedo procesar estímulos, ¿sí? Tanto externos e interactuar con mi ambiente, así también como estímulos internos, ¿sí? Como pensamientos, ideas. Entonces, empieza a haber como decía, un enlentecimiento progresivo, ¿sí? Que hace que yo, por ejemplo, pueda empezar a tener cuestiones más ligadas a lo atencional, ¿sí? Como pusimos acá lo de la atención dividida. Quizás yo dejo de poder estar en esto del multitasking, ¿no? Que siempre se habla, eso de estar como muy pendiente de muchas cosas a la vez y poder sostener muchas actividades mentalmente. Mientras hablo por teléfono, estoy mandando un mail, y mientras tanto estoy resolviendo qué vamos a comer, ¿no? Entonces, la atención dividida suele ser algo que empieza también como a disminuir, ¿sí? Sumado a esto de la velocidad que decíamos para como procesar los estímulos en general. Asimismo, sabemos que en el envejecimiento nuestra memoria de corto plazo, ¿sí? También llamada memoria de trabajo, empieza también a tener como menos capacidad, ¿sí? En cuanto a mantener en la cabeza la información, ¿sí? Como decimos, mantener información online, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo de a poquito, ¿sí? Podemos hablar en términos bien concretos de cambios usuales o típicos, ¿sí? Y la memoria suele ser un dominio que tiene mucho impacto. Por ejemplo, también sabemos que empieza como a haber una mayor dificultad para recordar eventos que tienen que ver con el futuro. Por ejemplo, tengo que ir a buscar algo, tengo que ir a comprar algo, ¿sí? Esto es algo que también puede empezar a tener sus dificultades. También en lo que llamamos más en la memoria a largo plazo, que justamente es lo que me permite largo plazo, o memoria también se dice que es como autobiográfica, ¿sí? Que es aquella en la cual yo tengo los recuerdos de lo que hice, ¿sí? Es como una memoria más en contexto, qué hice, en qué momento fue, cuándo fui, a dónde fui, ¿sí? Y sabemos que con el paso del tiempo también se pierde un poquito como el badaje, si se quiere, ¿sí? De esta capacidad de recordar, ¿sí? Sobre todo aparecen estas cuestiones ligadas a, ay, esto, ¿dónde lo vi? ¿No? Entonces uno empieza como a cuestionar un poco quizás en qué momento fue, o no recuerda algún detalle concreto de esa acción que hizo, ¿sí?
pero suele recuperarse cuando aparece una clave o en algún momento ese recuerdo vuelve, ¿sí? Entonces, estas cositas podemos sumarle también, ¿sí? Eso del fenómeno de la palabra en la punta de la lengua, ¿sí? Esto de me quiero acordar el nombre de alguien y no me sale, me quiero acordar el nombre de algún objeto puntual y no me sale, pero dentro de este declive usual, eso con el tiempo, con alguna facilitación, alguna cosa que nos haga recordar y nos haga asociar, suele aparecer, ¿sí? Entonces, esto es parte, ¿sí?, de lo que diríamos como el perfil normal cognitivo, ¿sí?, de nuestras capacidades en el envejecimiento. Después vamos a ver cómo la diferencia. Entonces, yo recién les planteaba envejecimiento saludable, lo que hablábamos recién, ¿sí? Un declive normal de nuestras funciones en el proceso de envejecimiento. Después tenemos una instancia ya intermedia, que no estamos hablando de un declive, sino que ya hablamos de una patología, ¿sí? Que es un concepto que quizás han escuchado nombrar, que se llama deterioro cognitivo leve, ¿sí? El deterioro cognitivo leve, vamos a decir que es una instancia como medio intermedia entre lo que consideramos un envejecimiento normal, ¿sí?, y una demencia, ¿sí? Sería como un punto medio. Yo acá les puse el nombre que esta entidad por suerte tiene, ¿sí?, que no es menor para los profesionales que estamos en salud, porque ya tiene una categoría, ¿sí?, en nuestros manuales diagnósticos. Y esto es muy importante, porque hoy ya hablamos de un trastorno neurocognitivo menor, seguramente lo van a ver en algún certificado de discapacidad o mismo en algún diagnóstico, y esto ya le da una entidad, ¿sí?, a esta parte, ¿sí?, a este concepto, en realidad, esta entidad, que ya no es parte del envejecimiento normal, ¿no? Así como ya no hablamos tampoco de demencia senil, y ahora lo voy a nombrar un poquito más adelante. Entonces, un deterioro cognitivo leve, ¿qué implica? Implica que, a diferencia de mi funcionamiento, de mi capacidad diaria y habitual, empieza a haber algún tipo de cambio, ¿sí?, patológico, vuelvo a resaltar, en relación a cómo yo funcionaba antes, ¿sí?, a cómo mis funciones cognitivas, mi memoria, mi lenguaje, mi atención, funcionaban antes, ¿sí? Pero como dato principal, para diferenciarlo de lo que es una demencia, lo importante es que ese deterioro que yo empiezo a tener no es tan significativo como para que impacte en mis actividades de la vida complejas, ¿sí?, o instrumentales, le llamamos también. Esto quiere decir que yo podría, o una persona podría, seguir ocupándose de sus tratamientos médicos, por ejemplo, podría ocuparse de comprarse sus remedios, podría ocuparse de movilizarse en el transporte, pero esas actividades ya le implicarían mucho más esfuerzo de lo que habitualmente implicaban, ¿sí? O esfuerzo, básicamente, ¿sí? Entonces la persona empieza como a compensar de cierta forma para poder hacer esas acciones, ¿sí? O empieza a necesitar un poco de ayuda externa, ¿sí? Entonces, hablar de un deterioro cognitivo leve, que por suerte ya tiene una entidad y ya la reconocemos, nos habla de un indicador de posible riesgo, ¿sí?, de progresar a una demencia. Pero no significa que sí o sí, con certeza, una persona que tiene un diagnóstico de deterioro cognitivo leve llegue a una demencia, ¿sí? Y eso es muy importante. Entonces, nos habla de un indicador de aumento de riesgo, así como Claudia mencionaba, por ejemplo, la hipertensión arterial, ¿sí?, como factores de riesgo, ¿sí? Esto solo para como que se queden con la idea. Cuando hablamos de deterioro cognitivo leve, entonces no estamos hablando de una entidad única, ¿sí? Tenemos muchas clasificaciones. Puede ser un deterioro que se asocia solo con la memoria, como suele pasar en el Alzheimer, que es uno de los síntomas principales, ¿sí?, la dificultad para generar recuerdos en lo inmediato, ¿sí? También pueden haber afectados más dominios, ¿sí? Y lo más importante entonces de esta descripción, no vamos a entrar mucho en cuestiones teóricas, pero sí que entendamos que cuando es un deterioro cognitivo leve estamos hablando de un concepto paraguas que engloba, ¿sí?, porque tenemos muchos tipos de deterioro.
Y sí sabemos, como decía, no es certeza de progresión, pero sí podemos estimar, y es importante conocerlos, porque una persona con un diagnóstico, un deterioro cognitivo más amnésico, tiene un porcentaje importante, digamos, de transición y posibilidad a una demencia de tipo Alzheimer, ¿sí? Es decir, cada tipo de perfil o el deterioro que cada uno presente nos puede dar, ¿sí? o acercar a un perfil patológico posible, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, no es certeza de progresión a demencia y hay realmente muchos tipos. Pueden ser reversibles, pueden estancarse y no progresar, ¿sí? Y eso también es muy importante. Y desde ya que hay muchas cosas para hacer cuando se presenta y llegamos a tiempo a un diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Y para continuar entonces, yo planteaba envejecimiento normal, deterioro cognitivo leve como patológico, demencias como patológico, ¿sí? También, por suerte, tenemos hoy los profesionales de salud en nuestros manuales de diagnóstico, que es importante para acceder a cuestiones como el certificado único de discapacidad, ya tenemos una entidad, ¿sí? Con nombre y apellido, que se llama trastorno neurocognitivo mayor, ¿sí? Entonces, demencias, como Claudia decía, en realidad es un concepto también de lo que llamamos paraguas, ¿sí? Porque no hay un único tipo de demencia y tampoco es que es una enfermedad específica, ¿sí? Y de ahí la dificultad del abordaje, de ahí el desconocimiento y la variabilidad que vemos todo el tiempo, ¿sí? Pero me gustaría que nos quedemos con que este concepto general podemos unificarlo como una alteración, ¿sí? Cognitiva, y a mí me gusta agregarle conductual, adquirida, ¿sí? Que no es parte del proceso de envejecimiento normal de la persona, que ahora sí va a ser lo suficientemente importante como para impactar en esa funcionalidad que yo les decía recién del individuo, ¿sí? Y por supuesto genera un nivel de dependencia muy importante, ¿sí? Entonces, va mucho más allá de lo que es un envejecimiento normal y como les decía, es un término general, ¿sí? Sabemos hoy que una de las neurodegenerativas de mayor prevalencia es la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Pero después tenemos otras, como por ejemplo la vascular, que es la segunda en prevalencia, es muy importante también el abordaje y estas además generan muchos trastornos más conductuales que son muy difíciles de manejar, ¿sí? Entonces, digo, es un espectro muy grande de cuadros, ¿sí? Y algo importante también, cómo yo llevo un diagnóstico, ¿no? Bueno, el diagnóstico es clínico. Eso implica que la persona tiene que llegar al médico, que hay que hacer una historia clínica, que hay que descartar un montón de cuestiones, por ejemplo, metabólicas, ¿sí? De vitaminas, digo, es un estudio muy complejo que implica estar con el paciente, ¿no? Salir, como decimos con Claudia, del escritorio y en el cual se supan luego, ¿sí? Estudios complementarios que son muy importantes. La resonancia magnética, una tomografía, ¿sí? Como le decía recién, estudios de laboratorio complejos, una evaluación neurocognitiva, ¿sí? Pero el diagnóstico es clínico. Esto solo para que vean la complejidad, ¿sí? Que implican las demencias, porque podemos definirlas y diferenciarlas en reversibles, en degenerativas, no degenerativas. Podemos hablar según la localización. Digo, tenemos muchas definiciones que eso a veces también hace tan complejo poder llegar a un diagnóstico. También dependiendo del tipo de demencias que nosotros hablamos de perfiles, ¿sí? Que también, sobre todo en instancias más iniciales de la enfermedad, nos ayudan a pensar en tratamientos más específicos y bien integrales, ¿sí? Que es lo que buscamos siempre para el abordaje de estas patologías. Pero lo más importante entonces, que yo quiero mostrarles con esto es hay muchos tipos de demencia, ¿sí? La enfermedad de Alzheimer es una entre muchas, si bien es la de mayor prevalencia, y esto, ya no utilizamos el concepto de demencia senil, ¿sí? Y esto es muy importante, porque si nosotros hablamos de demencia senil, estamos asumiendo, ¿sí? Que en el proceso de envejecimiento este tipo de cuadro es normal,
¿sí? Y no lo ves. Entonces, como para ejemplificar un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? Dijimos qué cosas eran normales del envejecimiento, hablamos de cómo procesamos las cosas con la velocidad que lo hacemos, nuestra capacidad atencional, hablamos del olvido de las palabras, bueno, cuestiones o puntitos como para ir generando o no el alerta, ¿no? Todos estos puntos que yo puse acá tienen que ver con el olvido normal, esperable en un proceso de envejecimiento típico, ¿sí? Eh, Dificultad para recordar cosas o datos de una situación que son poco importantes, ¿sí? Que acá tiene mucho que ver lo atencional. Quizás uno no prestó atención y además uno no puede tampoco almacenar todos los estímulos que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, no recordar datos relativamente poco importantes está dentro de lo esperable, ¿sí? Poder recordar la experiencia en sí, si bien puede ser que nos olvidemos algún fragmento o algún detalle, es decir, acordarme a dónde fui, ¿sí? Acordarme qué hice, pero quizás no recordar qué tenía puesto mi acompañante que vi un ratito, ¿sí? O sea, pequeños detalles o fragmentos, pero sí conservamos la idea general de la experiencia, ¿sí? Después, eso, como les decía antes, eso que yo no recuerdo en ese momento, voy a poder recuperarlo, ¿sí? En alguna otra oportunidad, quizás con algo que vi, con algo que me dijeron, pero siempre ese recuerdo va a volver, ¿sí? Y otra característica muy que, digo, que a mí me gusta mucho marcar es que en general las personas que tienen olvidos normales son conscientes de este problema, ¿sí? ¿Por qué? Cuando hablamos de deterioros cognitivos, cuando hablamos de demencias, tenemos hasta un nombre para categorizar esta falla o esta falta de conciencia, ¿sí? Que es un desorden neurológico que tiene que ver con la nosognosia, que es que la persona no se da cuenta de que se olvidó, ¿sí? Y este es un muy buen predictor también como para para acercarnos, perdón, a lo patológico, ¿sí? Entonces, alerta con esto. Hay me encanta a mí el término de esto de la rotación de la cabeza durante la consulta, ¿no? Se llama así el signo. ¿Qué es esto de estamos entrevistando a un paciente, estamos hablando con un consultante y vemos que cuando le hacemos preguntas, se da vuelta y mira y busca el referente familiar para poder responder. Es muy gráfico en consulta, la verdad que se ve muy, muy bien, ¿no? Y es ya una cosa, algo para tener presente dentro de todo lo que estemos observando, ¿no? Como decía en contrapartida a lo anterior, dificultad para recordar datos que sí son importantes, eventos que pasaron en lo reciente, ¿sí? En general, cuando la memoria se empieza a alterar, olvidamos todo lo que tenga que ver con los nuevos aprendizajes, mientras que lo antiguo y todo lo que ya pasó suele estar muy preservado, ¿sí? Olvidamos una situación completa, ya no es un detalle, pero me acuerdo a dónde fui, directamente no me acuerdo a dónde fui, ¿sí? Esto de que se vuelven reiterativos, me dijiste 500 veces lo mismo, ya me lo repetiste, ¿sí? Esto es sistemático, ¿no? Por supuesto. No vuelven a recuperar esa información, además que se olvidaron, ¿sí? Nunca la incorporaron. Y esto de los nombres, ¿no? Esto del fenómeno de la punta de la lengua. Ay, ¿cómo era? Lo tengo en la punta de la lengua y no encuentro la palabra. Suele pasar, es patológico, cuando esa palabra no aparece por sí misma, ¿sí? Y ni hablar, por supuesto, de la confusión, la desorientación, ¿sí? Esto ya es un signo de súper alerta, ¿sí? Solo para compartirles y nada, y sumar un poco a esto de alertas, ¿no? De signos de alerta. Alzheimer Internacional también, creo que fue en el 2019, en una de sus campañas, pone estos 10 signos, ¿no? Que me parecen súper gráficos. Si bien está un poquito más orientado quizás al Alzheimer, vale también para el resto de las demencias, ¿no? Entonces, fíjense, todo esto es lo que llamamos cognitivo, ¿sí? La pérdida de la memoria, la dificultad para hacer tareas familiares que implican secuencias, ¿sí? La desorientación primero espacial y después del tiempo, dificultad para los conceptos abstractos, ¿sí? Que están en todas las actividades que uno hace, ¿no?
cambios en el estado de ánimo o comportamiento, dificultad para comprender información que uno conoce, como por ejemplo, que esto es una alerta enorme cuando empieza el tema de si pueden seguir manejando o no, identificar y recordar que el verde implica avance y el rojo no, ¿sí? Esas pequeñas cosas que van ocurriendo que son muy importantes para pensar la funcionalidad. Objetos extraviados, no encontrar las cosas, encontrar las llaves en la heladera, ¿sí? Cosas que empiezan como a ocurrir. Deterioro del juicio, empezamos a ver que se vuelven un poco inflexibles con cosas que habitualmente hubieran abordado de otra manera, ¿sí? Como todo esto siempre pensando en cómo era la personalidad previa, ¿no? Problemas lingüísticos, algo a lo que no le damos quizás tanta importancia, es muy común las dificultades en la comunicación, ¿no? Piensen que comunicarnos tanto verbal o gestualmente es lo que básicamente nos permite la interacción, ¿no? Y empiezan las dificultades de anomia, que es esto de encontrar las palabras, ¿sí? Se altera un poco la comprensión, entonces, problemas lingüísticos tenemos que estar súper, súper atentos. Y también otra cosa muy importante es esto, empiezan a aparecer las dificultades, las personas se van de sus actividades laborales, en caso de que todavía sigan, empiezan a alejarse, ¿sí? De sus círculos sociales, de sus redes sociales. Empieza esto que llamamos también, que fue también que se encontró en las encuestas, esto del estigma, ¿sí? Entonces, fíjense cómo solamente hablando de esto más cognitivo, el impacto en todas las áreas, ¿no? que encontramos. Y no solamente tenemos en una demencia este componente más cognitivo de la memoria, la atención, el lenguaje, sino también que tenemos algo muy importante, que son lo que ya también por suerte tenemos con nombre y apellido, porque eso realmente permite darle entidad y visibilidad, que son los síntomas psicológicos y conductuales, ¿sí? Que básicamente es cuando empieza a haber una distorsión en la forma en la cual pienso, pueden aparecer delirios y alucinaciones, cambios en mi estado de ánimo, aparece la depresión, aparece la ansiedad, ¿sí? También en la conducta aparecen cuestiones más motoras, ahora brevemente se los voy a mostrar, y que son muy habituales y son parte también de este síndrome, ¿sí? De los síndromes demenciales. ¿Por qué es tan importante además? Porque en general llevan a una sobremedicación, ¿sí? Esto de la polifarmacia a los pacientes. Es muy común encontrarnos con pacientes que tienen o están tomando hasta 2 pastillas que son de la misma familia, que generan intercurrencias, ¿sí? Por otra parte, por el estrés del cuidador, ¿sí? Sabemos hoy, está documentado que estos síntomas psicológicos y conductuales son lo que más generan este cuadro de estrés del cuidador, aún más que los síntomas cognitivos, ¿sí? Y por otra parte, la institucionalización precoz. Si uno no los puede abordar y no los puede manejar, terminamos incurriendo en esto. En momentos en los cuales quizás la persona todavía, por sus recursos propios, por los recursos familiares, puede mantenerse en su casa, ¿sí? En su hogar. Entonces, muy concreto, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de la apatía, ¿sí? Esa falta de iniciativa que una persona puede tener. Hablamos de depresión, de esto que hablamos del aislamiento, ansiedad, agresividad, que suele ser algo muy difícil de manejar y que trabajamos muchísimo, ¿sí? Los síntomas, lo que llamamos los síntomas psicóticos, que tiene que ver con esta alteración perceptiva en la cual empiezan a ver o a escuchar cosas que no están, ¿sí? Empiezan esto de las falsas identificaciones, esto de las, bueno, decía, las alucinaciones visuales, empiezan con los delirios, ¿sí? Con ideas que no están relacionadas con lo que realmente está ocurriendo en la realidad, ¿sí? Vemos mucho esto del delirio del abandono, la idea del abandono, o de la infidelidad del cónyuge, o del robo, ¿sí? Un síntoma muy común también es el síndrome de Capgras, que es cuando su cuidador o el principal, ya sea un profesional o alguien de la familia, es como tomado como un impostor y no se lo reconoce, ¿sí? Y esto más motor, que también impacta muchísimo, que tiene que ver con la hiperactividad motora, vemos que de repente se mueven de un lado para el otro, no se pueden quedar quietos, empieza el vagabundeo, ¿sí? Ese caminar
sin ningún sentido en particular, que a uno lo preocupa tanto y que se vuelve un riesgo por estas cuestiones de caída, ¿sí? Ni hablamos de cómo la persona puede estar a nivel sensorial y motor, ¿no? Solo nos dirigimos a esto, pero eso es muy importante para tener en cuenta. Y otra, digo, todos estos síntomas son muy importantes, pero también es muy importante mencionar, perdón, la desinhibición. Suele ser algo que ocurre con respecto a la propia sexualidad, ¿sí? Las personas se pueden empezar a desvestir, ¿sí? En contextos públicos, y esto la verdad que es algo que genera mucha angustia y mucho dolor, sobre todo para los familiares cuidadores, ¿no? Entonces, los nombramos. ¿Podemos hacer algo con esto? Podemos. ¿Tenemos intervenciones por medio de fármacos? Sí, pero también tenemos otras medidas para hacer. ¿Y sobre quién las vamos a hacer y aplicar? Sobre la persona que está a cargo del cuidado y sobre el entorno del paciente, ¿sí? El lugar en el cual vive. Entonces, acá dejo muy, muy brevemente esto de las 3 R's para estos manejos, que tiene que ver con reafirmarle al paciente cuando está en este estado la identidad propia, la identidad del cuidador, la identidad de uno, redireccionar, ¿sí? Tratar de correrle el foco atencional, como para que no siga con esa idea delirante, sino aumentar ese nivel de malestar. La repetición, es muy importante facilitar esto que llamamos el aprendizaje sin error, ¿sí? De dar la información concreta, hacer preguntas cerradas, que puedan responder con sí o con no, ¿sí? Y la reorientación constante. ¿Dónde estamos? ¿Qué lugar es este? ¿Sí? Todo lo que tenga que ver más con la validación, ¿sí? Y con información concreta que pueda ayudar, por supuesto depende del nivel de gravedad de la situación, pero que puede ayudarnos mucho a manejar no farmacológicamente este tipo de cuadro, ¿sí? No me quiero seguir extendiendo mucho más, lo voy a decir muy rápido. Hay muchas cosas que podemos pensar para lo motor, mejorar el ambiente del paciente, para manejar mejor la ansiedad, la agresividad, ¿sí? Y todo esto depende de la información, ¿sí? La formación que uno pueda, sobre todo los cuidadores formales, adquirir, ¿sí? Pero hay muchas cosas que podemos hacer desde lo no farmacológico muy sencillas y que pueden mejorar mucho la calidad de vida del paciente y de la familia, ¿sí? Decía entonces, tratamiento, abordamos lo cognitivo, memoria, atención, lenguaje, abordamos lo conductual y la funcionalidad, que es clave, que genera mucha dependencia. Y todo esto lo vamos a como a solapar y entender en contexto, ¿sí? De una persona, de una familia, con una historia, ¿sí? Y para el tratamiento, entonces, simplemente que sepan, tenemos tratamientos farmacológicos, si bien no hay cura aún para este tipo para estas patologías, ¿sí? Tenemos fármacos y tenemos intervenciones psicosociales. En relación, las dos son muy importantes y es muy artesanal la necesidad y cómo se van articulando, ¿sí? Pero sepan que hay programas y tenemos que tratar de seguir generando, sobre todo en los espacios públicos, lugares que todo el mundo pueda acceder, ¿sí? A estos programas de multiestimulación, a estos grupos de apoyo a familiares, ¿sí? Es muy importante darle mucha entidad a lo psicosocial, ¿sí? Y para cerrar entonces, cuando recién hablábamos de acompañantes de cuidado, ¿sí? Nosotros hablamos, por supuesto, de acompañantes de cuidado, tanto familiares, ¿sí? Que llamamos informales, que son personas del entorno de la persona afectada, que de forma voluntaria, ¿sí? Sin remuneración, está y ayuda y acompaña. Cónyuges, hijos, amigos, vecinos, etcétera, que suelen ser redes ideales y que nos permiten muchas veces demorar una institucionalización que todavía quizás no debe concretarse, ¿sí? Entonces, siempre que vemos pacientes con estos cuadros, vamos a salir a buscar quién es el cuidador principal, ¿sí? Y los formales o externos, aquellos que no pertenecen, ¿sí? Al núcleo familiar, diferentes profesionales, enfermeros, cuidadores, domiciliarios, asistentes gerontológicos, que reciben una remuneración a cambio, ¿sí? Como decía Claudia, la familia es es la principal institución sobre la que va a recaer esta tarea de cuidar.
Y tanto familiares como no familiares estamos expuestos, ¿sí?, a lo que llamamos la sobrecarga del cuidador, que también tiene nombre y apellido, y eso es muy importante porque le da la visibilidad y nos permite intervenir, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta como para no tener esta sobrecarga, que es básicamente un estado de combinación que se genera por el estrés y que tiene impacto psicológico, social y físico? Bueno, cuando empezamos a sentirnos muy cansados, cuando empezamos con trastornos de sueño, cuando estamos más irritables de lo habitual, cuando empezamos a buscar como recurso algún fármaco o consumo de otra sustancia como para relajar, ¿sí? Así empieza. Eh, Cuando nos sentimos depresivos, que no estamos pudiendo salir, que estamos muy quietos, que empezamos a aislarnos, ¿sí? Eh, Bajamos el nivel de actividad social, salimos menos, ¿sí? Y cuando aparece además la somatización en el cuerpo de ese malestar, ¿sí? No es raro empezar a encontrar que uno mismo empieza a enfermarse, ¿sí?, de distintas cuestiones como una forma de canalizar y de que ya no podemos más con ese nivel de sobrecarga. Tenemos algunas escalitas también que uno puede tomar de súper fácil acceso para pesquisar e ir mirando un poco cómo estamos los cuidadores, formales e informales, familiares o profesionales, ¿sí? Y también para estos que nombrábamos antes de los síntomas neuropsiquiátricos. Entonces, tenemos mucho para trabajar, honestamente, en esto, y se imaginarán y verán entonces con todo esto todas las áreas que implican, ¿no?, este abordaje integral. Ahora, Clau, perdón, y acá este lema que a mí me encanta, que fue el lema de campañas: me cuido para cuidar, ¿sí? Si yo estoy bien y puedo funcionar lo mejor posible, mi cabeza no está tan estresada, tan colapsada, yo estoy bien, voy a poder garantizar o ayudar a que la calidad de vida de mi familiar o de mi paciente sea lo mejor posible, tanto para él como para mí. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta este aspecto. Clau, ahora, ¿querés nombrarlo del hoy? Esto para cerrar, que me pareció importante también plantearles que en el 2019 la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, y que de alguna manera propone un enfoque desde las políticas públicas para que tengamos en cuenta las 5 R, que nosotros le llamamos también, hablando hoy tanto de las R, ¿no?, que tiene que ver con pensar la tarea del cuidado de una perspectiva de género, pero basada en derechos humanos. Y habla de este círculo virtuoso, ¿no?, que es mejorar las condiciones de trabajo de los familiares cuidadores y de los cuidadores remunerados. Entonces habla de las 5 R, que es reconocer el cuidado, reconocer estas tareas que están a cargo de la familia, de las mujeres, de la feminización, redistribuir, que tiene que ver también con que no quede dentro de la familiarización, dentro de la familia, sino de que haya gestores y servicios y estructura armada para redistribuir la tarea del trabajo, reducir también la carga de cuidado en relación a la familia, y la R de recompensar y representar, que está pensada más para los cuidadores formales, que tiene que ver con esto, que sea un trabajo remunerado y que sea validado y recompensado y jerarquizado, y que además sea representativo, es decir, que los asistentes gerontológicos tengan voz, tengan voto y estén representados en las políticas, ¿no?, de sistemas de cuidados integrales. Me parece que esto es fundamental también, ¿no?, en esto de la tarea del cuidado. Tal cual. Sí, para cerrar simplemente entonces ya estaríamos con la presentación y queremos escuchar si hay algunas preguntas en las cuales podamos sumarnos. Es que es digo, celebremos estos espacios de intercambio, porque realmente en materias de profesionales, ¿no?, que nos dedicamos, si bien la familia es muy importante, como decíamos antes, son la principal institución sobre la que recae la tarea del cuidado, es muy importante también la profesionalización, ¿sí?, de los cuidadores, de los acompañantes, de todos los profesionales de salud. Porque, como decía antes, si nosotros podemos llegar mejor, si nosotros podemos acompañar mejor, eso tiene un impacto en todo este proceso que venimos hablando desde que comenzó la charla, ¿no? Entonces, es muy importante y celebramos estos espacios de intercambio. Y bueno, quedamos abiertas a las preguntas, ojalá hayan surgido algunas inquietudes.
dejo de Bueno, compartir. la verdad que muchísimas gracias, Paula, excelente, muy claro esta diferenciación entre lo que es un olvido normal y patológico, ¿no? Que generalmente despierta mucha ansiedad, a veces en las familias y en las personas mayores también, la diferencia entre el deterioro cognitivo leve y la demencia. La verdad que ha sido un lujo contar con las dos, les agradezco muchísimo, han sido muy claras, la verdad que en relación a lo que planteaba a la disertación de Claudia, pensaba, ¿no? Cuando diste estos datos, que eran una de cada, no sé si Una de tengo cada los datos cuatro personas una de es cada igual. 4 personas creyera Ujú, ujú. que, La demencia es parte del envejecimiento que es normal. parte del envejecimiento y eso lo vemos permanentemente. Hoy Ujú. día muchas personas mayores dicen, mi médico de cabecera me dijo que es demencia senil. Y esto es algo que aparece incluso en las historias clínicas, en las residencias, demencia senil diagnosticado por médicos. Y pensaba que seguramente esto tiene que ver con los prejuicios que también tienen médicos y médicas en relación a las vejeces, ¿no? Sí, esto que hablábamos recién, Ale, de la falta de formación, la dificultad que hay de incluir a las temáticas de la vejez en las carreras de grado y de posgrado de las diferentes carreras, pensando que necesita realmente una mirada integral. Me parece que hay mucho que se puede hacer desde la prevención y que eso sí se puede hacer en cualquier municipio, en cualquier lugar, en atención primaria de la salud. Hay mucho para hacer, pero que también hay mucho para formar también, porque la realidad es que vamos en ese camino de la dependencia y Sí. necesitamos poder prepararnos para trabajar en eso, ¿no? Claudia, te quería preguntar, vos a qué atribuyen, y también, bueno, a Paula la pregunta, ¿no? Pero que el hecho de que no esté el tema en la agenda, ¿no? ¿A qué lo atribuyen, no? ¿Por qué este tema no está en agenda, ¿no? Con los números que vos nos informaste ahora, ¿no? Con estas estadísticas que hay, con las proyecciones, ¿no? Y considerando que también Argentina es uno de los países, como decían, más envejecidos de América Latina. Me cuesta mucho saber por qué. Vos sabés que soy una militante. Sí, Me sí, Yo cuesta desde mi mucho. opinión, que quizás circulo, tuve la oportunidad de circular en espacio público en el Centro Modelo, del cual Claudia fue directora, y la verdad que es un espacio increíble todo lo que se pudo hacer, y circular por espacios privados también. eh, Me parece que el punto de inicio es que el envejecimiento no es un tema de agenda, puntualmente, ¿no? La Eh, vejez, la vejez no es claro, la vejez. exactamente. Mm. Hablamos hoy de muchos modelos que generan como una imagen muy romántica, ¿no? De lo que implica el envejecimiento. Y creo que el punto es eso, ¿no? El miedo al viejismo, ¿no? El estigma. Creo que no es todavía una etapa vital que esté en agenda, ¿no? Desde mi humilde opinión. Claudia no, seguramente nos amplíe mucho más, pero Sí, yo creo que sí, y de hecho ayer me reía un poco en el congreso que estamos haciendo ahora, porque recién ahora empiezan a hablar, incluso, hoy le decía a Paulita, de la vejez, de la dependencia ligada y la vinculación que hay a la discapacidad. Y yo me canso de decir, mucha gente que trabaja en relación a la discapacidad, que la discapacidad, por ejemplo, no se termina con los jóvenes, que los adultos mayores también van envejeciendo con dependencia y necesitamos pensar en políticas. Creo que es difícil, creo que la vejez, y lo veíamos siempre en general quienes trabajamos en gerontología, es difícil que venda, la imagen de la vejez no vende, y más aún la vejez ligada a la enfermedad. Nosotros siempre hablamos del doble estigma. Las demencias tienen el doble estigma, que es ser viejo y además estar enfermo. Entonces es muy difícil llevarlo. Sin embargo, hay mucho que se podría hacer desde la prevención con recursos económicos que no son tan costosos, porque de hecho a veces los dispositivos intermedios en el cuidado y la prevención de la enfermedad no son tan costosos. Sin embargo, no son temas que en general venden y por eso es que vemos que a nivel internacional, que es lo que plantea ADI y la OMS, o sea, la propuesta de hacer planes nacionales y de que hoy solamente un 26% de los países tengan planes que están funcionando así, más o menos algunos con las patas ahí tecleando, es muy difícil, no nos pasa solamente a nosotros, nos pasa a nivel mundial.
esto. La pandemia visibilizó también muchas cosas y bueno, y me parece también que trajo como esto, exacerbó muchas cosas en relación a la demencia, las incrementó más, pues se dispararon los deterioros, eh, pero bueno, no están pensando, ¿no?, en que vamos rumbo a eso a nivel mundial. Sí, 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 claro. Bueno, me gustaría escuchar a alguien de los municipios. Acá, bueno, no paran los comentarios, excelente disertación. Me gustaría, hay varias preguntas. Acá dicen, en relación al deterioro cognitivo leve, ¿qué test se utiliza con mayor frecuencia? Lo Bueno, dejo a Pauli. es todo un tema, es todo un tema. Em, Primero, estaría bueno que pensemos en que si uno está con dudas o siente que no está funcionando de la misma manera que antes lo hacía, es importante que recurramos primero a un profesional de la salud, ¿sí? Yo no recomiendo hacer el test casero en casa, eh, porque, bueno, no es lo indicado, ¿no? Pero hoy la realidad es que para pesquisar un deterioro cognitivo hacemos un estudio complejo que se llama evaluación neurocognitiva, así que se evalúan todos los dominios. Eso lo suele hacer un neuropsicólogo, ¿sí? Eso se pide, eso es en contacto con neurología. Pero si me preguntan qué usar para un paciente en caso de que estén entrenados en el uso, solemos usar screening cognitivos. Por ejemplo, tenemos el MoCA, ¿sí? Que es una prueba muy sencilla que se realiza en 10-15 minutos, que nos permite ahí ver si estamos dentro de valores normales o no para el nivel educativo de esa persona, para la formación de esa persona, la edad de esa persona, ¿sí? Suele ser como uno de los test más usados. Después tenemos también el Mini Mental, que El ya... Mini Mental escuchaba ahora en un congreso, sí, escuchaba ahora en el congreso de Ana, el otro día, lo escuchaba al doctor Gullari del Hospital Británico, justamente que decía que el Mini Mental casi no debería tomarse porque está en las revistas científicas, está especificado que por cada profesional que tome el Mini Mental tiene que pagar un costo también. Entonces parece que no se está bien tomando casi más el Mini Mental, aunque las guías de la OMS, la ¿sí? siguen recomendando como Claro, complemento. en las guías GAP de definición de demencia suelen dar algunos dominios que se utilizan del Minimenta para trabajar en la atención primaria de la salud, que es como dice Paulita, ahí hace una pesquisa de atención primaria de la salud, sobre todo teniendo en cuenta el estado premórbido de esa persona. Esto que decía Paula, las características previas. Ahora, si después tuviera que evaluar a esa persona, me parece que como dice Pauli, hay que hacer una evaluación más exhaustiva con un profesional indicado y aún en MoCA, en atención primaria de la salud, yo no creo que se pueda tomar, porque debe tomarla alguien que está entrenado en tomar mínimamente esa prueba, ¿no? Que Claro, es más estaba, efectiva también para nosotras es más efectiva que el Minimental, ¿no? Tal cual. Por eso, un test, una prueba, un screening no hace diagnóstico, ¿sí? Entonces, es muy importante eso tenerlo presente, pero en general se utiliza el MoCA, ¿sí? Como un screening general cognitivo, suele ser como screening. Primera imagen, ¿sí? claro, y pensaba también qué importante lo que hablaste, Paula, en relación a priorizar no los tratamientos farmacológicos, porque la verdad es que esto es algo que hasta los médicos, médicas y en residencias de larga estadía, ¿no? La medicación cuando aparecen los trastornos conductuales y psicológicos, ¿no? Y cómo deteriora mucho más el sensorio, lo cognitivo. Y cómo no, que falta mucha capacitación también a profesionales de la salud que se desempeñan en diferentes ámbitos, en residencias o en otros servicios de salud. Es que la medicación, Ale, hay que pensarla a quién le sirve. Si le sirve al personal de la residencia, si le sirve para generar determinadas cosas en las personas que están afectadas, o es útil para el paciente, porque en realidad la medicación que decía Paula, que se suele dar, y que se suele dar muchas veces más para los trastornos conductuales y psicológicos, como bien decía Paula, porque es lo que más impacta en la familia y en los cuidadores formales, son tratamientos que deben tener un inicio y un cierre, no se dan eternamente. Uno, por las reglas de neuropsiquiatría, no se deberían dar más por un periodo de 18 meses.
tienen un principio, se van dando de manera escalonada, y después se van retirando también, porque no es que se instala esa medicación. Entonces, hay que pensar para qué. La realidad es que lo que hoy sabemos de estos síndromes es que los tratamientos básicos son psicosociales, son no farmacológicos. Es lo que está de alguna manera demostrado que produce impacto en la esfera social, en la esfera, en la calidad de vida, no solo de la persona afectada, sino también de la familia, como espacio de respiro, como la posibilidad también de que la familia pueda correrse un poquito del rol de cuidado y que la persona afectada pueda tener un espacio propio para sí. La realidad es esa, la medicación solamente ralentiza el proceso de la enfermedad, pero si es un síndrome neurodegenerativo, no lo frena, es eso. Claro. Igual, Bueno, me gustaría saber ahora, la verdad que estamos pasadas de tiempo, pero está tan interesante, la verdad es que hay un montón de preguntas, pero bueno, no tenemos tiempo, pero me gustaría que de algún municipio, además de lo que han escrito en el chat, que es todo muy interesante, muchas gracias, que han sido excelentes, muy claras, que de algún municipio pudieran desactivar activar el micrófono al revés y comentar algo, ¿no? Respecto a qué le parecieron estas exposiciones. Que se ¿Alguien quiere anime, decir? No sé, sí, porque hay un montón de preguntas acá. que se Siguen. anime, si esto es coloquial, es la idea. Sí, la verdad que sí. ¿Alguien quiere comentar algo? Acá dice, muchas gracias por la exposición, tengo que retirarme. Bueno, eh, dicen, excelente Hola, buenas disertación. tardes. Sí, sí, Mi nombre es ¿qué tal? Balbuena Nancy, soy del Hogar Eva Perón. Me Ah, encantó de mucho, Nación, de la INAPAM. eh, Sí, porque te habla tan claro, ¿no? Y te va explicando, ¿no? Y es una lástima que vean la patología, ¿no? Como una enfermedad normal y no le puedan brindar ayuda, ¿no? A estas personas que realmente lo necesitan. O sea, no le damos el derecho, ¿no? El reconocimiento porque es parte de la vejez. Es como que los están abandonando de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, no importa porque es parte de la vejez, es algo que vos lo vas a pasar, ¿no? Quizás a lo mejor si fuera más acompañado, los guiaran un poco más, por ejemplo. Yo recién ahora empiezo a ver todo lo del Alzheimer, todo lo cognitivo, porque digo, estoy trabajando y me están informando, me están capacitando dentro de los municipios, pero si yo miro la tele no hay nada que hable de eso, ¿entendés? Y tengo unas compañeras que está cursando conmigo que dice, yo me fui porque me empecé a olvidar de algunas cosas, dice, pero yo no estoy vieja, tengo apenas 60, dice, todavía soy funcional, y me daba no sé qué, viste, como diciendo, ¿cómo te puedo ayudar, no? Porque le tiene miedo a la vejez y a lo cognitivo porque dice, me estoy volviendo vieja. Y pobre, no es así, porque si hay un tratamiento y una manera de diagnosticarlo precozmente para hacer, o sea, a ver, ¿cómo explicarlo con las palabras correctas? O sea, más información, más conocimiento al público para ayudarlo. Porque ¿cómo podemos detener algo si no nos brinda la información? ¿A qué edad empiezo a serme cognitivo? O sea, cuando yo empiezo a ver señales, cuando mis familias las ven. sí, me parece por ahí que es algo importante. Primero, el doctor Salvarez, que fue un pionero en esto, gerontólogo hace muchos años, él decía que todos si tenemos suerte vamos a llegar a viejos. Entonces, nada, qué suerte si podemos envejecer, ¿no? La verdad que poder hablar desde el proceso de nosotros, que bueno, yo que he entrado ya en cronológicamente en la edad del envejecimiento, nada, ojalá que todos podamos llegar a viejos. Después de cómo vamos a envejecer, algo que no dijimos, de cómo vamos a envejecer, depende mucho de lo que hagamos muchos años antes. Nosotros no tenemos acá conciencia de lo que es la prevención, pero yo hablaba de que se desarrollaran o que se manifestaran los síntomas. Esos síntomas que se pueden manifestar o no, nosotros debemos cuidarlos muchos años antes, lo que nosotros llamamos la etapa predómica, que por ahí no se manifiesta. 20, 30 años antes, nosotros no estamos acostumbrados a prevenir. Esos factores de riesgo, nosotros los debemos cuidar cuando somos jóvenes y en la mediana edad. Prevenir eso a nosotros nos protege, ¿sí? Y estamos en mejores condiciones de envejecer de manera saludable. Y me parece que eso es fundamental.
Y había una pregunta ahí que decía en relación al Alzheimer si es mejor que la persona viva en la casa o en una residencia. Este es un rompecabezas que cada uno de nosotros armamos con la familia de manera particular. El abordaje de las demencias, que hoy hablábamos con Pauli, es global y general. Ahora, así como todos envejecemos de diferente manera, las expresiones de las enfermedades son diferentes para todos. Y nosotros tenemos personas afectadas que nosotros creemos que debería estar en su casa y que la familia decide internar. Y creemos también muchas veces que hay personas que deberían estar internadas por la sobrecarga, por la necesidad de cuidados, y las familias no aceptan de ninguna manera internar. Entonces, es un acompañamiento muy personalizado que hacemos los equipos de trabajo con esa familia en particular para acompañar ese proceso, para llevarlas a tomar conciencia. Hoy hablaba Paula del cuidado, y yo digo que no hay cuidado de calidad si no hay calidad en el cuidado. Nosotros tenemos que formar cuidadores que sean realmente profesionales para además generar un cuidado de calidad y para poder ofrecerle a la familia asistentes gerontológicos que realmente estén capacitados. Y hay mucho para hacer en esta temática también. Entonces, me parece que eso es como un entramado que se va haciendo en el conglomerado, en el contexto de esa familia en particular. ¿Cuándo tomar esa decisión? Bueno, no tenemos más tiempo ya, la verdad que ha sido un gusto. Claudia, Paula, les estamos muy agradecidos desde Surcos y los municipios también que han participado. Acá hay de varios municipios, de Ciudad de Buenos Aires, de Neuquén, de Junín, de Lincoln, provincia de Buenos Aires. La verdad que muy, muy agradecidos por este espacio. Han sido muy, muy enriquecedoras ambas exposiciones. Y Claudia, seguí militando por esto, obviamente, ¿no? Te Sí. necesitamos, y vos, Me Paula, golpeo también. mucho, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué Necesitamos vas que a- sigan, ¿no? Porque hay que lograr que este tema se ponga en agenda, que se implementen políticas públicas. Vos contabas de un consejo provincial, ¿no? En Córdoba, ¿no? Y que sería importante también que pueda existir por lo menos un consejo provincial, ¿no? Que también es un espacio intersectorial donde se pueden empezar a visibilizar, ¿no? Algunas cuestiones y poder poner el tema en agenda. La verdad Sí, que muy Ale, agradecidas. a Sí. veces en las comunidades más pequeñas esto es más posible. Nos pasa con la RADA, con la red de asociaciones, que a veces en las comunidades más pequeñas, así como pasó con la Fundación León en Tucumán, en las comunidades más pequeñas, a veces esto es más posible que en las grandes ciudades, ¿sí? Porque la gente se conoce más, el intendente, el gobernador, la Dirección de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, y pueden establecer alianzas intersectoriales más fáciles también. Y en buena hora también, porque las comunidades amigables se construyen, siempre decimos, desde las bases, desde los municipios, desde las bases, y de ahí se van ampliando a lo más macro. Así que en buena hora y bueno, y abiertas para lo que necesiten, Ale, ¿sabes? Bueno, muchísimas ¿Mm? gracias, Claudia, muchísimas gracias, Paula, por la generosidad, por transmitir sus conocimientos, su vasta experiencia también. Muy agradecidas y ya seguramente nos encontraremos en otro encuentro. Muchas Muchas gracias a gracias. todas las Gracias personas a ustedes. presentes. Gracias, gracias, Ale, y a todos por la presentación, ¿eh? Un Muchas placer. gracias a ustedes. Bueno, Gracias,